Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de psicología de cuarto semestre. Estamos en la materia de psicoanálisis, en la cual vamos a trabajar un video sobre el caso de Miss Lucy, que es uno de los casos de los cuales atendió y participó Sigmund Freud. Mi nombre es María Joana Guerrero Mantillo. Pilar Alfonso Rodríguez. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el caso de Miss Lucy. ¿Quién era Miss Lucy? Es una paciente de 30 años, la cual inicialmente tenía su diagnóstico como rinitis crónica, pues fue valorada y diagnosticada por William Fliess, quien es el amigo de Sigmund Freud, otorrino, pues debido a su caso descarta no ser nada orgánico, por lo cual remite a Miss Lucy al neurólogo Sigmund Freud para pues ya como tal diagnosticar que posiblemente era debido a que no era un caso orgánico, sino más bien algo que tenía que ver con el inconsciente. La técnica aplicada es la técnica de sugestión, que es la técnica de hipnosis, y la técnica de asociación libre, la cual funciona en ella la técnica de asociación libre. A continuación les vamos a presentar el video. Miss Lucy, paciente de 30 años de edad, de origen inglesa, quien trabaja como institutriz en casa de un empresario viudo. Cuidaba 2 de sus hijas a causa de la falta de la madre, quien era prima lejana de la mamá de Miss Lucy. Esta le había pedido que no la dejara sola, puesto que esto sería un trauma más para las niñas. Su mamá se encuentra muy lejos, enferma y vive en otra parte. Miss Lucy tiene un especial afecto por las niñas que cuida y adicional un cariño aún más especial hacia el padre de ellas. Miss Lucy sufre de la pérdida del olfato con la presencia subjetiva de 2 olores, el olor a harina quemada y el olor a humo de tabaco. Esto acompañado de una insensibilidad general, específicamente en la nariz. El caso es remitido por el otorrinolaringólogo William Fliess, quien era amigo y confidente de Sigmund Freud. La paciente es remitida con un diagnóstico de rinitis crónica. Sin embargo, presentaba síntomas que a los ojos de William Fliess no eran orgánicamente explicables. Por lo tanto, Sigmund Freud, quien era neurólogo psiquiatra y quien se encontraba en ese entonces desarrollando su teoría psicoanalítica, la diagnostica en un principio con histeria por las características de los síntomas que presentaba. El inicio del tratamiento fue en diciembre de 1892 y dura hasta julio de 1893. Inicialmente fueron 9 semanas, posterior a ello 4 meses, en el cual la paciente fue tratada por Sigmund Freud. Entre los síntomas con los que acude a Sigmund Freud está la pérdida del olfato, alucinaciones olfativas como el humo a cigarro y el pan quemado, problemas de fatiga y depresión, cansancio físico, alucinaciones periódicas, pérdida del apetito, analgesia olfativa y un mal humor. Durante el estudio del caso, Miss Lucy no podía captar ningún aroma, excepto uno de harina quemada que a veces le llegaba repentinamente. Este último dato fue lo que le permitió a Sigmund Freud establecer que no estaba ante un caso de enfermedad orgánica, sino frente a un síntoma inconsciente. Por lo tanto, había que indagar o escudriñar en la vida de Miss Lucy para encontrar ese trauma y traerlo a la vida consciente, de tal forma pues desaparecería el síntoma. Al indagar Sigmund Freud en la situación traumática que debía haber fijado el olor y por tanto ser la causa de todos los síntomas, descubrió que la paciente era resistente a la hipnosis. Así pues, desistió de la idea de generar una conciencia amplia para lograr que la paciente expresara los recuerdos que aparentemente habían sido olvidados. Para esto empleó una técnica que consiste en colocar la mano sobre la frente de la paciente y decirle que por la presión que ésta ejerce sobre la cabeza, ella sería capaz de recordar con claridad lo que hasta ahora había sido olvidado. Con esta técnica, pues Sigmund Freud logró que la paciente recordara con total claridad que se trataba de un suceso ocurrido meses atrás. Causa del primer trauma.
Su síntoma era el olor a harina quemada. Sucedió una tarde, ella estaba horneando unos panes, no se sentía muy bien en aquel entonces, ya que no tenía buenas relaciones con quien convivía. Sin embargo, se mantenía en ese trabajo, pues la madre de las niñas en su lecho de muerte le había pedido que no las dejara solas. Aquel día llegó una carta de su propia madre. Las niñas se la quitaron y bromearon con no dársela. Miss Lucy sintió ganas de irse de aquella casa y volver con su madre. En medio de todo ese cruce de sensaciones, los panes se tostaron, produciendo el olor a harina quemada. El cuestionamiento que logró resolver Freud al indagar a Miss Lucy es que se había producido un conflicto de afectos debido a que ella tenía pensado abandonar su trabajo y volver a Inglaterra. Decidió pues renunciar a su trabajo y volver a Inglaterra, pero sin embargo desechó esta decisión debido al amor que sentía por las niñas, a la promesa que le había hecho a la madre de estas y pues a su vez la petición del padre de que no se fuera. Pero Freud determina que la carta de la madre le recordó a Miss Lucy el conflicto emocional entre abandonar o no a las niñas e incumplir su promesa. De esta manera, Freud formuló la hipótesis de que la paciente se encontraba enamorada del padre de las niñas y albergaba la esperanza de ocupar el lugar de la fallecida mujer. Sorprendentemente, la paciente acepta el hecho y dice no haberse percatado de estos sentimientos hasta que Freud se lo menciona. En las próximas sesiones, la paciente le comunicó a Freud que el olor había desaparecido a razón aparentemente de un evento en las fiestas de Navidad, en las que tanto el padre como el personal doméstico le habían dado regalos como con la intención de dejar los conflictos. Causa del segundo trauma. Freud interrogó a Miss Lucy sobre los sentimientos que albergaba por el padre de las niñas. Ella confesó que estaba enamorada de él, aunque no se lo había dicho a nadie. Recordaba el día en el que él le había confiado a sus hijas con un gesto de ternura, que a ella la conmovió. Por lo tanto, el análisis prosiguió hasta que llegaron a un evento crucial. Una noche, el padre de las niñas había invitado a varias personas a casa. Casi todos ellos fumaban tabaco. En el momento de la despedida, una de las mujeres presentes se despidió de las niñas con un beso en la boca. Esto enojó al padre de las niñas, quien esperó a que todos salieran y volcó su ira contra Miss Lucy. Le dijo que aquello no podía volverse a presentar y que si sucedía, ella sería la responsable. Esto se desarrolló en la época en que la paciente albergaba esperanzas amorosas, desechando así totalmente sus ideas. 2 días después, lugar del último análisis, volvió Miss Lucy con una apariencia totalmente transformada. Ya era más alegre, con más firmeza, reportó que el día anterior al despertar no había percibido ninguna opresión, ni olores, ni quejas sobre su nariz. Toda esta sintomatología había desaparecido por completo. Recuperó la sensibilidad y los reflejos nasales. Todo esto además junto a un reconocimiento expreso de la paciente de la aceptación y superación de sus deseos por el padre de las niñas. Sigmund Freud reporta al final que 4 meses después, al concluir con la paciente, esta reportó sentirse muy bien y no haber experimentado nuevamente ningún trastorno.